Ahora es un ejemplo que está disponible en la planilla de resolución de ejercicios de hidrostática. En particular este ejemplo se llama, ya les digo, es el ejemplo del camión cisterna. La idea es explicar un poco cómo es la mecánica de trabajo para aplicarla a otros ejemplos. En este caso, les decía, lo que vamos a trabajar es sobre el efecto de una aceleración sobre una masa de fluido retenida, por ejemplo, en un recipiente, como vimos recién, cilíndrico, y esa masa fluida modificará su pendiente, la pendiente de la superficie libre, en función de el valor de la aceleración y de esa y de las aceleraciones a las que esté sometido. Si consideramos la superficie libre, por ejemplo en este caso un recipiente, como dijimos, de tipo prismático, podría ser originalmente estaba en reposo sobre la línea de superficie libre, y la única aceleración a la que está sometido en el primer momento es a la de la gravedad, y luego es acelerado, en este caso con una aceleración uniforme, en dirección, por ejemplo, del eje X. Lo que vemos es que la superficie libre va a modificar su pendiente, y esa modificación, esa inclinación, ese ángulo de inclinación respecto, por ejemplo, de la normal, que antes coincidía con la gravedad, ese ángulo de inclinación, θ, estará vinculado con la tangente o la inversa de la tangente de la aceleración en X sobre la aceleración en G más la aceleración en Z, que si, por ejemplo, esto además estuviese acelerado en Z, estamos hablando del eje vertical en este caso, supongamos que estuviese subiendo adicionalmente, tendríamos que sumársela, o descendiendo, restársela, pero en este caso, por ejemplo, como dijimos recién, solamente está sometido a una aceleración de la gravedad, G. Lo que vemos es que tenemos esta superficie libre, que antes era horizontal, ahora tendrá una inclinación determinada, y las líneas de superficie, o mejor dicho, las superficies paralelas a esa superficie libre, cada superficie paralela tendrá una presión igual. En esa superficie, mejor dicho, en ese plano, la presión será la misma en todos los puntos. Es algo similar a lo que pasa cuando trabajamos con un recipiente en estado estacionario. En ese caso, los niveles, a un nivel determinado, la presión es constante, cualquiera sea la posición, digamos, en ese plano. En este caso, los planos son de isopresión, son paralelos a la superficie libre. Con lo cual, hay algo interesante, y es que tendremos, por ejemplo, si tomamos el fondo del tanque, la presión en la parte frontal será mucho menor, o será mínima en todo caso, respecto a la presión que tenemos sobre el fondo en la parte trasera, donde tendremos la carga máxima. Esta superficie, si estamos hablando de un recipiente abierto, esta superficie, la superficie libre pivotará, rotará respecto a la mitad, digamos, al eje, al centro, o a un eje que pase por el centro de la superficie libre original. Es decir, el volumen que ocupa la elevación de este líquido equivale al volumen que se reduce en la parte frontal. Si vamos al ejercicio, y lo voy a trabajar sobre este software. Si vamos al ejercicio, el ejercicio que plantea, bueno,
que plantea que este camión tiene un tanque cisterna de tipo prismático, bueno, el tanque no tiene tapa superior, sería el equivalente a una batea, por ejemplo, y está acelerado con una aceleración a X en el eje horizontal, o sea, en la dirección de avance. Entonces, para este ejemplo hay que calcular o obtener, mejor dicho, la presión sobre la puerta trasera, la presión resultante sobre este permite variar algunos parámetros, como dice ahí, pueden modificar la aceleración, la altura de la cisterna, digamos, la tapa trasera, el ancho y varios parámetros. Nosotros lo que vamos a hacer es una explicación genérica y después ustedes pueden trabajar tranquilos. ¿Qué pasa acá? Bueno, lo que ocurre es que, como vimos hace un rato, cuando el camión se acelera, si nosotros tomamos la mitad de L por aquí, bueno, salió medio feo, vamos a borrarlo y hacerlo de nuevo. Tomamos la mitad de L, bueno, por acá. Supongamos que el nivel de líquido hubiese estado por acá aproximadamente, ¿no? A esta altura. Supongamos que este hubiese sido el nivel de líquido original. Y ahora lo que voy a hacer es modificar el color. Perdón. Vamos a modificar, vamos a poner otro color, vamos a poner el color azul, por ejemplo. Cuando el camión se acelera, la superficie libre tendrá esta forma, ¿no? Entonces se generará un ángulo alfa o como dice ahí, perdón, tita, vamos a poner el mismo número, la misma notación, un ángulo tita, es bastante flojo esto, un ángulo tita que estará vinculado con la aceleración horizontal en X y la aceleración de la gravedad, en este caso vertical, G. Acá no tenemos otras aceleraciones en el eje Z. Pero por ejemplo, si esto estuviese además, no sería este caso, pero si estuviese siendo acelerado hacia arriba con una determinada aceleración, también tendríamos que tenerla en cuenta, en este caso como una aceleración en Z. Entonces, esa pendiente que adquirirá la superficie libre estará vinculada con la relación de aceleraciones. Y el nivel que alcanzará el líquido en la tapa trasera tendrá que ver con, esto es un triángulo básicamente, la relación entre cateto adyacente y cateto opuesto, es decir, en este caso X1, X2 sería, por ejemplo, L sobre 2, o sea, este L, esto es L sobre 2. Bueno, bastante incómodo hacer esto. Esto es L sobre 2. Y el delta Z sería esto, que es lo que se eleva respecto del nivel original, que sería lo que estamos planteando con esta ecuación. Acá, esto. Entonces, a ver, como le decía, si el nivel original estaba, por ejemplo, en la mitad de H sobre 2, esto se elevará un determinado delta H o delta Z, como ponemos ahí, en función de la relación de aceleraciones. Si supongamos
el nivel, mejor dicho, supongamos un caso que puede ser, por ejemplo, una duda o un ejemplo, un caso a trabajar. Supongamos que nosotros le damos el nivel y les decimos, o sea, le damos el Z inicial, este Z, le damos este nivel, la altura del líquido original, y supongamos que el tanque tiene unas paredes bien elevadas. Entonces le decimos, bueno, hasta qué aceleración máxima tiene este equipo, puede tener el vehículo, el camión, para que el nivel máximo que alcance el líquido en la tapa trasera no supere la altura de la tapa trasera, porque si lo superase tendríamos derramamiento. Y una vez ya obtuvimos, por ejemplo, la altura máxima que alcanza el tanque en ese lugar, digamos, en la tapa trasera, o digamos la aceleración máxima, o lo que necesitamos calcular, un detalle interesante para tener en cuenta es cómo obtener la fuerza sobre esa tapa trasera, que sería la superficie más complicada, digamos, con mayor carga de las tapas, digamos, salvo la tapa inferior. El resto de las tapas, la más sometida a carga es la tapa trasera, en un caso de aceleración horizontal o lineal. En ese caso lo que hacemos es trabajar, a ver si puedo dibujar, no, con esto no. Trabajar como veníamos trabajando con fuerzas sobre superficies verticales. Es decir, esto equivale a pensar en que la tapa, por ejemplo, tuviese una forma así, supongamos que esto es vertical, y que el líquido, bueno, si bien tiene un nivel, digamos, un perfil de esta característica, digamos, no es una superficie libre, el líquido que toca la superficie trasera va a generar una carga repartida, como ya conocemos. Vamos a cambiar el color, como ya hemos visto en fuerza sobre superficies. Supongamos un verde, si cambiamos, de estas características, será un perfil de esta forma. Entonces tendremos una carga repartida a lo largo de toda la superficie vertical, y eso lo calculamos con la forma que ya veníamos calculando. Es decir, yo me voy acá al lado, o mejor dicho, lo voy a calcular al costado. Es decir, supongamos que lo proyecto sobre el costado. Esta es la superficie, supongamos algo rectangular, que tendrá un sistema de ejes locales propios, esta superficie. Tendrá un centro de gravedad, o un baricentro, un G, y digamos, ese baricentro sirve para obtener la carga sobre la superficie, que la carga del fluido sobre la superficie es la carga sobre el baricentro, la carga de líquido aplicada sobre el baricentro. Y su aplicación se va a dar en el centro de presión, en lo que conozco hoy. En el, dijimos, centro de presión, en el CP. Bueno, hasta ahí es como obtener, por ejemplo, la fuerza sobre la superficie trasera. ¿Qué pasa si a este camión cisterna le aplicamos, vamos a borrar alguna de estas gráficas, le aplicamos, decía, lo dividimos en compartimentos? Es decir, si lo dividimos, por ejemplo, en 3 compartimentos, por ejemplo,
3 tapas, mejor dicho 4 compartimentos acabo de hacer, 1, 2, 3, 4. Si lo dividimos en compartimentos estancos entre sí, es decir, que no hay circulación de un compartimento, no pasa fluido de un compartimento a otro, son 4 cajas pegadas, pero 4 cajas separadas. Lo que vamos a tener en ese caso es que el fluido, dividido entre esos compartimentos, se va a comportar como si fuesen 4 compartimentos independientes. Es decir, con la aceleración aplicada, el fluido va a adquirir una pendiente que va a ser la misma pendiente que tiene en función de la aceleración. Y lo interesante de eso es que el nivel alcanzado va a ser menor, porque fíjense, si ustedes rotan, vamos a cambiar de color, voy a dibujar en el otro compartimento. A ver. Estos serían los 3 compartimentos con la misma pendiente. Pero si yo vamos a poner negro, si yo vuelvo al fluido anterior, al líquido anterior que rotaba respecto del centro, fíjense que el fluido anterior, bueno, acá no me quedó tan visible, vamos a borrarlo y vamos a inclinarlo un poquito más. Bueno, el fluido anterior hubiese llegado a un mayor nivel, es decir, hubiese alcanzado un Z mayor que con los compartimentos, con el tanque compartimentado.